Sobreviviendo al invierno en la Edad Media. Hola a todos y bienvenidos a una nueva historia. Mientras estoy aquí sentada, envuelta en 3 mantas eléctricas encendidas a toda potencia, con un baño de pies lleno de agua hirviendo y mi cabello luciendo como si estuviera en llamas en un intento desesperado por entrar en calor, no puedo evitar preguntarme, ¿cómo sobrevivía la gente en la Edad Media durante los meses más fríos del año? ¿Cómo se mantenían calientes? ¿Qué comían y cómo pasaban el tiempo en una época carente de comodidades modernas como el doble acristalamiento, God of War Ragnarok o Netflix? El comienzo de la pequeña Edad de Hielo, que duró aproximadamente desde 1300 hasta 1870, hizo que los inviernos de finales de la Edad Media fueran aún más fríos y peligrosos, con la amenaza constante de hambruna y enfermedades. El invierno era una época temida por todos. Bienvenidos a la locura medieval. Las casas de los campesinos a menudo estaban mal aisladas y construidas con madera, paja y barro, materiales que dejaban entrar el frío y la humedad. Para reducir la exposición a las heladas, muchas casas europeas se construyeron sobre montículos de tierra, que ayudaron a retener el calor. El corazón de la casa era el fuego central, que no solo proporcionaba calor sino que también servía para cocinar. La ausencia de chimeneas tradicionales, sustituidas por simples orificios de ventilación en el techo, reducía la dispersión del calor, pero llenaba el ambiente de hollín, impregnando de humo a personas y objetos, especialmente en los meses de invierno. Algunas casas tenían un segundo piso al que se accedía por una escalera, utilizado principalmente para almacenamiento. En la planta baja, alrededor del fuego, había mesas y camas, y a menudo había un espacio adyacente para albergar al ganado. Esto no era simplemente una práctica de conveniencia. Los animales proporcionaban calor corporal adicional, esencial durante los duros meses de invierno. En Escandinavia, los vikingos construían casas largas con pozos de fuego revestidos de piedras, que retenían y distribuían el calor por todo el edificio. En estas viviendas también había vacas, gallinas y cerdos, que eran imprescindibles no solo como fuente de alimentos y materiales, sino también como auténticos calentadores vivientes. Sin embargo, la presencia de animales hacía que los ambientes fueran abarrotados, ruidosos y a menudo malolientes, pero al menos evitaron morir congelados. De febrero de 1352, el frío extremo llegó a congelar la laguna de Venecia, el océano Atlántico cerca de Burdeos y el estuario del Loira. La zona de Florencia en Italia estuvo cubierta por un manto de nieve que duró más de un mes. En 1359, las crónicas relatan nevadas excepcionales en el centro de Italia, con acumulaciones de nieve tan altas que fue necesario retirarla de los tejados para evitar que se derrumbaran y se amontonó en las calles, bloqueando ciudades enteras. En Bolonia los pilotes alcanzaron los 18 pies y en Módena eran aún más altos. El invierno de 1389 fue particularmente duro en la región de los lagos del sur de Francia. Según una crónica de Montpellier, estas nevadas fueron tan intensas que destruyeron muchas granjas, muchos murieron bajo los escombros de las casas derrumbadas, otros de frío o de hambre ya que los suministros se habían agotado. Los climas de este tipo eran comunes en los países escandinavos, pero no obstaculizaban los viajes y las comunicaciones como si lo hacían más al sur. Los vikingos, de hecho, utilizaban esquís para desplazarse y cazar, adaptándose bien a las condiciones. En otras partes de Europa, los agricultores dependían de botas, bufandas y transportes tirados por caballos, pero cuando hacía mal tiempo, los viajes de larga distancia se volvían imposibles. Las zonas más aisladas, como la montañosa Lócer, tenían pocas posibilidades de sobrevivir durante los peores inviernos. Prepararse para el invierno era un trabajo interminable en las comunidades agrícolas. La leña, esencial para la calefacción, se recogía desde la primavera hasta el verano y se almacenaba para los meses fríos. Los alimentos cosechados en otoño debían almacenarse cuidadosamente para que duraran hasta la primavera siguiente. La salazón, el ahumado y el secado eran las técnicas más comunes para conservar la carne y el pescado, mientras que los cereales y las legumbres se secaban y almacenaban en tinajas de barro para su uso en sopas y guisos. Los granos molidos se utilizaban a menudo en la producción de pan y galletas. Las frutas y bayas frescas eran escasas en invierno, por lo que se secaban o se encurtían durante el verano. Animales como cabras, vacas y pollos proporcionaban leche fresca y huevos, mientras que los productos lácteos eran un componente crucial de la dieta. La leche se transformaba en mantequilla, queso o yogur. En Escandinavia, un queso agrio llamado Skyr era muy popular. Se obtiene cuajando y filtrando la leche, dejando como subproducto el suero, perfecto para su uso en conservación en salmuera. Un barril o tonele grande podía contener hasta 30 litros 53 pintas de suero, suficiente para conservar una variedad de alimentos como carne de res, cordero salado, jamón ahumado, pescado seco y otros alimentos, asegurando que duraran periodos muy largos.
La mayoría de la gente vivía cerca de una fuente de agua dulce, como un pozo, un arroyo o un río, lo que hacía que recolectar agua fuera relativamente fácil. En situaciones de emergencia o condiciones climáticas extremas, se podría derretir la nieve para proporcionar el agua que tanto se necesita. Sin embargo, la disponibilidad de alimentos no siempre estaba garantizada. Las hambrunas en Europa ocurrían cíclicamente, aproximadamente cada 20 años, y la más devastadora fue la Gran Hambruna de 1315 y 1317. Una primavera excepcionalmente lluviosa en 1315 comprometió gravemente las cosechas, iniciando una crisis sin precedentes. La producción agrícola se redujo hasta en un tercio, y reinos enteros parecieron caer en el caos. El ganado murió de hambre y enfermedades, y la desesperación condujo a comportamientos extremos, incluidos el infanticidio y el canibalismo. La hambruna afectó a aproximadamente 30 millones de personas, provocando la muerte de 3 millones de individuos. Aunque la peste negra del siglo XIV resultaría aún más mortal, la Gran Hambruna fue el peor desastre natural de finales de la Edad Media. Europa no se recuperó plenamente hasta el año 1322. Después de completar las tareas esenciales de supervivencia invernal, la gente encontró formas de pasar el tiempo y mantener la cordura. El invierno limitó severamente las actividades agrícolas y la mayor parte del tiempo se pasaba en espacios interiores. Sin embargo, no faltaron oportunidades para divertirse. Los juegos de nieve, como patinar sobre lagos y ríos congelados, utilizando patas de caballo o trozos de madera lisa, eran populares. Más tarde los patines se fabricaron de hierro. En las comunidades vikingas, las peleas de bolas de nieve se consideraban un excelente entrenamiento para los jóvenes guerreros. El libro de horas de la duquesa de Borgoña de 1460 muestra ilustraciones de peleas de bolas de nieve entre adultos y niños, y se encuentran representaciones similares en manuscritos y frescos medievales. Dentro de casa, el tiempo libre se dedicaba a actividades como hilar lana, contar historias o jugar. Los juegos de mesa como el ajedrez, el backgammon y los dados eran especialmente populares. Los vikingos disfrutaban de los juegos de mesa estratégicos, mientras que en otras regiones la caza del jabalí combinaba deporte y recolección de alimentos. Uno de los textos más leídos a principios de la Edad Media fue el Secretum Secretorum, un tratado que abordaba cuestiones éticas, astrológicas y médicas, y que ofrecía material para la reflexión y el aprendizaje, incluso durante los largos y fríos meses de invierno. Durante el invierno, la medicina medieval atribuía a la flema un papel predominante en la determinación del estado de ánimo de la estación, pero sus efectos podían mitigarse con medidas dietéticas. Se recomendaban carnes calientes como la paloma y el cordero, acompañadas de buenos vinos tintos. Sin embargo, se desaconsejaban las sangrías, la fornicación, los laxantes y cualquier tipo de exceso. Aunque comer en exceso se consideraba menos dañino en los meses de invierno que en otras estaciones, ya que el calor natural del cuerpo se concentraba internamente promoviendo una mejor digestión. Este tipo de sabiduría alimentaria fue especialmente útil durante las celebraciones navideñas. Para quienes viven en las regiones del sur de Europa, acostumbrados a veranos calurosos y sofocantes, un duro invierno medieval fue un shock. En cambio, los habitantes de las regiones del norte estaban mejor preparados y tenían más experiencia en el manejo del hielo y la nieve, gracias a sus pieles y dispositivos prácticos. Sin embargo, los peligros del invierno no se limitaban al frío. El hambre era una amenaza constante y los suministros de alimentos escaseaban rápidamente. Además, las temperaturas más bajas favorecieron la propagación de enfermedades, ya que las personas se vieron obligadas a vivir en espacios reducidos y hacinados. Las provisiones acumuladas a lo largo del año ayudaban a mantener a la gente medieval abrigada y alimentada, pero en lo más profundo del invierno, la muerte nunca estaba lejos. El duro clima y las penurias de la vida diaria hicieron de esta temporada una prueba de supervivencia para muchos. Hemos llegado al final. Gracias por seguir este episodio de Viajes en el Tiempo. Espero que te mantengas abrigado este invierno. Si te gustó el vídeo dale me gusta y suscríbete al canal. Hasta la próxima.